En una vieja casa de adobe, donde el silencio era tan denso como el pulpo acumulado en los muebles, una anciana de cabello plateado y ojos llenos de cicatrices observaba fijamente un retrato en la pared. El fuego de la chimenea se reflejaba en el cristal y, por un instante, el rostro del hombre de la fotografía pareció conmoverse, como si el pasado quisiera hablar. La anciana, llamada Isabel, se acercó lentamente con un rosario en la mano y con un suspiro retiró el retrato del clavo, revelando tras él una pared con una caja oxidada. Dentro de la caja, oculta durante más de 50 años, había cartas manchadas, un anillo y una foto medio quemada. Isabel se sentó en el sillón crujiente y con dedos temblorosos sostuvo aquella imagen como si tocara una herida aún abierta. Sus ojos estaban perdidos en el recuerdo, y la llama de la chimenea reflejaba un dolor antiguo que nunca se había extinguido. Era hora de contarlo todo, de liberar lo que su corazón había guardado silencio durante décadas. Esa noche decidió enfrentarse a los demonios que la habían perseguido durante toda su vida. Con la voz casi apagada por el tiempo, Isabel comenzó a grabar un audio en una vieja grabadora. Mi historia no es un cuento, no es una leyenda, es el infierno que muchos callan, pero no me llevaré a la tumba. Con cada palabra su alma se sentía aliviada, pero las lágrimas caían como si un río de sufrimiento finalmente hubiera encontrado su camino. Sabía que su nieta, Clara, necesitaba saber la verdad, y necesitaba entender por qué el amor a veces puede ser la mayor condena. La llama de la chimenea crecía como si respondiera al peso de la historia. Isabel se levantó, acercó el retrato al fuego y con un gesto lento y decidido lo arrojó a las brasas. El cristal se quebró, el marco se retorció y el rostro del hombre, a quien amaba más que a sí misma, fue consumido por las llamas. Alejandro, que Dios te perdone. Yo todavía no puedo. Eso fue lo que dijo antes de volverse hacia la grabadora y continuar su confesión. Afuera de la casa, la noche estaba silenciosa, pero un fuerte viento empezó a soplar entre los árboles secos del patio. Era como si el universo presentiera que algo se había roto, el pacto de silencio. Mientras tanto, Clara, su nieta abogada residente en la capital, se preparaba para visitar a su abuela el fin de semana, sin imaginar jamás que recibiría una revelación que cambiaría su vida para siempre. En la habitación a oscuras, Isabel relataba una época en la que era solo una joven campesina, soñadora e ingenua. Tenía 17 años cuando lo conocí y me condenó. Sus ojos, perdidos en la oscuridad, le recordaban flores en el campo, promesas susurradas al oído y un amor que parecía capaz de superar cualquier obstáculo, pero sabía que esta ilusión sería breve. El infierno vendría disfrazado de uniformes militares y falsas promesas. La caja de hierro albergaba más que recuerdos. Contenía pruebas de un antiguo crimen, cartas interceptadas, votos que nunca llegaron a su destino, y una historia que nadie se atrevió a escuchar. Me arrancaron el alma, pero no pudieron matarme. Aún respiro para contar lo que pasó. Isabel habló con dolor, pero con dignidad. Ya no era una víctima. Era la guardiana de una verdad prohibida. Cuando el reloj de pared dio la medianoche, Isabel terminó la primera cinta, la etiquetó, capítulo 1, el principio del fin. La guardó en la caja junto con otras cintas grabadas previamente y sonrió, con lágrimas en los ojos. Sabía que lo que le esperaba sería aún más doloroso, pero el silencio ya no era una opción. Era hora de que Clara conociera el legado de la mujer que enfrentó el infierno. Corría el año 1964.
en un pequeño pueblo escondido entre las colinas de Puebla, donde la tierra roja se mezclaba con el sudor de los campesinos y las oraciones de las mujeres devotas. Isabel era entonces una joven de mirada curiosa, trenzas, anchas y manos curtidas por el trabajo del campo. Vivía con sus padres y su hermana mayor, Teresa, en una humilde choza rodeada de margaritas. A pesar de su pobreza, su alma estaba llena de sueños. Quería ser maestra, quería salir de allí y, sobre todo, quería amar libremente. Alejandro apareció como una tormenta en la estación seca. Su uniforme era impecable, su sonrisa encantadora y sus dulces palabras contrastaban con las de los soldados a los que todos temían. Pertenecía a una unidad gubernamental enviada para proteger la región, pero Isabel veía más allá del uniforme. Hablaba con ternura, ayudaba a los campesinos y le encantaba escuchar las historias de la gente. Fue durante una misa vespertina que sus miradas se cruzaron, y allí, en el banco de madera de la iglesia, comenzó un amor condenado. Isabel y Alejandro comenzaron a verse en secreto entre las viejas vías del tren y los maizales. Su corazón latía como nunca, y él juró que lo daría todo por ella. Decían que el amor estaba prohibido, que un soldado jamás podría amar a una campesina, pero se aferraban a la idea de que el amor superaría las reglas. Cada encuentro era un riesgo, cada beso un desafío al destino. Teresa, la hermana de Isabel, pronto notó el brillo en los ojos de la joven, y dominada por la envidia y el resentimiento, decidió que no podía continuar. Siempre había sido la hija obediente, la que aceptaba la pobreza y la sumisión. Ver a Isabel soñar en grande la llenó de odio. Con palabras falsas y un fervor fingido, advirtió a sus padres, y luego denunció la relación al comandante de la tropa. Fue el principio del fin. Una noche, Isabel fue sacada a rastras de la cama por unos soldados. Gritó, forcejeó, pero nadie la oyó. Alejandro intentó detenerlos, pero fue golpeado y amenazado de muerte. «Ella no es para usted, teniente. El amor no le da permiso para deshonrar su uniforme». Esas palabras lo quemaron como una cuchilla. Se llevaron a Isabel en una camioneta sin saber a dónde, gritando el nombre de quien había jurado protegerla. La separación fue brutal. Despertó días después en una celda fría, dentro de un convento aislado en la montaña. Santa Dolores. Dijeron que era para su protección, para salvarla de la vergüenza, pero lo que Isabel no sabía era que dentro comenzaría el verdadero infierno. Las monjas no le ofrecieron piedad, solo disciplina, silencio y castigo. Era como si quisieran borrar su historia y su identidad, y dentro de sí misma cargaba con un secreto. Estaba embarazada. Los días en el convento eran eternos. Rezos a las 5 de la mañana, trabajos forzados, ayunos y castigos corporales. Isabel sangraba en silencio, protegiendo su vientre con manos temblorosas y susurrando el nombre de Alejandro en el amanecer gélido. Nadie sabía que dentro de ella crecía la semilla de ese amor prohibido, y juró que el bebé no sufriría como ella, lucharía, huiría, haría lo imposible. Por él, pero fuera del convento, Alejandro había desaparecido. Isabel no sabía si estaba vivo, preso o muerto. Teresa, ahora alabada por sus padres como la hija decente, mintió, diciendo que Isabel se había fugado con un bandido. La verdad había sido enterrada, pero el amor, incluso herido, persistió. Y en Santa Dolores, la joven que una vez soñó con un salón de clases, se preparó para enfrentar los mayores horrores y dar a luz a un milagro llamado esperanza. Entre los fríos muros del convento de Santa Dolores, Isabel comenzó a comprender que no había sido enviada allí por casualidad ni por voluntad divina. Día tras día,
Las duras palabras de las monjas, los castigos silenciosos y las miradas de desprecio le hacían recordar que estaba solo. Y entre los susurros del país emergía una amarga verdad. Alguien muy cercano a ella se la había entregado. Alguien con su propia sangre. Isabel recordaba con dolor la noche en que la secuestraron. Los ojos de la hermana Teresa estaban fijos en el porche, observando, sin lágrimas, sin gritos, sin oposición. La única que podría haberla defendido fue quien les abrió las puertas a los soldados. Teresa conocía el amor prohibido y lo usó como moneda de cambio con el coronel local, garantizando favores y prestigio para ella y su familia. Lo que Isabel aún no sabía era que esta traición era solo el principio. Una mañana, mientras ayudaba en la cocina del convento, Isabel escuchó a dos monjas hablar de una hermana valiente que había salvado el honor de la familia traicionando a su hermana pecadora. Esas palabras la apuñalaron como cuchillos, confirmaron lo que ya temía. El dolor no provenía solo del abandono, sino de una traición consciente. Teresa no solo la condenó, sino que también se santificó a través del sufrimiento ajeno. Las semanas se convirtieron en meses. El vientre de Isabel crecía oculto bajo la ropa holgada. Las monjas, desconfiadas, comenzaron a observarla. La Madre Superiora, una mujer fría y despiadada, la llamó Eva corrupta y dijo que los niños nacidos en pecado debían ser entregados a Dios o al silencio. Isabel sabía que si descubrían el embarazo le arrebatarían al bebé, y jamás lo permitiría. Una noche, Isabel escuchó un llanto ahogado proveniente de otra celda. Era una joven que acababa de dar a luz, y se habían llevado al niño. La niña gritaba, sangraba y suplicaba, pero nadie acudió a ayudarla. La monja que la acompañaba simplemente hizo la señal de la cruz y dijo: «Dios te purifica». En ese momento, Isabel comprendió el verdadero propósito de Santa Dolores. No era un refugio, era una prisión disfrazada de fe. Decidida a proteger a su hija, Isabel empezó a esconder trozos de pan y telas, preparando un plan de escape. Habló con una novicia más joven, quien se apiadó de ella y le informó sobre los horarios de los turnos. Con cada latido de su corazón, Isabel sabía que el tiempo corría en su contra. Su cuerpo estaba a punto de dar a luz, y el mundo exterior era incierto, pero no más cruel que ese convento. Mientras tanto, Teresa se enriquecía en la ciudad. Gracias al apoyo del coronel, consiguió trabajo en el registro civil local y les contó a todos que Isabel se había fugado con un delincuente. Manipuló a sus padres, inventó cartas falsas y borró el nombre de su hermana del registro familiar. La vergüenza de la familia había sido borrada, o eso creía ella. Lo que no sabía era que el pasado tiene recuerdos, y la sangre conoce a la sangre. Isabel, por su parte, ya no rezaba por la salvación. Rezaba por fuerza, por valor, por silencio en los momentos oportunos. Su alma ardía, pero su mirada permanecía firme, y con una mano en el vientre prometió: «Nadie volverá a separarme de ti, mi amor. Serás libre, lo juro por mi sangre». Y fue allí, en esa celda fría y oscura, donde nació la mujer que se enfrentaría al infierno por amor. Santa Dolores no era un convento, era una prisión encerrada entre sotanas, oraciones y olor a fuego rancio. Sus muros eran gruesos, sin ventanas, y la luz del sol solo se filtraba por pequeñas aberturas altas. Allí, las reglas no las dictaba el amor cristiano, sino la vergüenza, el castigo y el poder. Jóvenes como Isabel, enviadas lejos por sus familias por ser una deshonra, vivían bajo un régimen de silencio absoluto y trabajo forzado. Allí dentro, el pecado no se perdonaba, se enterraba. Cada mañana comenzaba con una lúgubre campanada que sonaba como las 5.
Las internas debían lavarse con agua helada, rezar durante horas sobre una piedra y luego pasar el día entero fregando el suelo, lavando la ropa de las monjas o recogiendo hierbas con las manos magulladas. Cualquier desliz se castigaba con silencio prolongado, azotes o días de ayuno. Isabel, embarazada y cada vez más débil, ocultaba su dolor apretando los dientes. Ya no lloraba. Estaba aprendiendo a sobrevivir. La Madre Superiora, la hermana Gertrudis, era una mujer temida. Su mirada fría parecía penetrar el alma, y creía estar cumpliendo la voluntad de Dios al corregir a estas jóvenes. Llamaba a las internas pecadoras redimidas y les prohibía cualquier tipo de afecto o conversación. Isabel sabía que la hermana Gertrudis sospechaba de su embarazo. Cada mirada suya era más larga, más calculada. En cualquier momento podían llevarla a la llamada cuartilla de las revelaciones. La cuartilla era un lugar sin ventanas con cruces cubiertas de tela negra. Dentro, las internas eran interrogadas por monjas y sacerdotes aliados del convento. Muchas se quedaban sin palabras, otras nunca salían. Isabel temía más por su hijo que por sí misma. Así que empezó a fingir debilidad, a aminorar el paso, a parecer enferma, todo para evitar llamar la atención. Al mismo tiempo, con la ayuda secreta de la joven novicia Camila, escondía paños, velas y una pequeña navaja. Camila era diferente a las demás. Joven, llena de dudas sobre su fe e impulsada por una compasión poco común, se encariñó con Isabel y, arriesgándose, comenzó a ayudarla a sobrevivir. Mereces ser libre, Isabel. Y tu hijo también. Sus palabras fueron un bálsamo en medio del infierno. A cambio, Isabel le contaba historias del exterior, de los árboles danzando al viento, el sonido de las campanas del pueblo, las tardes cubiertas de maíz y los ojos de Alejandro. Era todo lo que Camila jamás había experimentado y todo lo que Isabel anhelaba recuperar. El tiempo pasaba y las señales del parto se acercaban. Isabel sentía el dolor por las noches, pero se mordía para no gemir. Sabía que si el bebé nacía bajo la vigilancia de las monjas, sería llevado, bautizado y entregado a familias devotas. Ese era el destino de docenas de otras reclusas, niños vendidos como adopciones santificadas, mientras sus madres eran borradas de la existencia. Isabel juró, con ella no sería así. Moriría primero. En la madrugada del 28 de octubre, una tormenta azotó el convento. Los relámpagos hendieron el cielo y los truenos ahogaron todo ruido. Era la oportunidad perfecta. Camila dejó abierta la puerta de un viejo almacén. Isabel, ya de parto, se arrastró hasta allí. Le sangraban las manos, le temblaban las rodillas, pero su espíritu ardía como fuego. Con un llanto apagado, envuelta en harapos y sudor, dio a luz a una niña. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verla, pequeña, frágil, pero viva. Te llamo Esperanza. El llanto de la bebé se mezcló con el sonido de la lluvia. Isabel la envolvió en las telas que había preparado y le besó la frente. Sabía que no podía quedarse allí. Sabía que si lo hacía, ambas morirían. Entonces, con las pocas fuerzas que le quedaban, miró la ventana rota y por primera vez en años susurró una verdadera oración. Dios mío, no te pido milagros, solo te protejo, aunque estés lejos de mí. De pie, Jade, con el cuerpo empapado en sudor y sangre, Isabel sostenía a su hija contra su pecho. La pequeña no dejaba de llorar, pero ese sonido era música celestial en medio del infierno. La lluvia golpeaba el techo con furia, como si la naturaleza misma hubiera celebrado este nacimiento rebelde. Isabel miró a su recién nacida con los ojos cerrados y asumió que, aunque el mundo era cruel, había creado algo puro,
algo que valía la pena proteger con la vida. Eres mi salvación, y yo seré tu escudo. Pero el tiempo se agotaba. Camila regresó al almacén con una manta seca y una jarra de agua. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a la niña en brazos de Isabel. «Es tan chiquita», susurró emocionada. Ambas sabían que no había tiempo para contemplaciones. La Madre Superiora rondaba los pasillos con más frecuencia y la ausencia de Isabel ya se había notado. Tenían que actuar, tenían que decidir, huir o perder a Esperanza para siempre. Camila ideó un plan. De madrugada llevaría a la bebé a un orfanato de confianza en San Cristóbal, donde una vieja conocida cuidaba niños abandonados. Isabel, aún demasiado débil para caminar, tendría que quedarse en el convento, fingiendo desmayos, hasta que la niña estuviera a salvo. La idea era arriesgada, pero era la única. Entre besos y lágrimas, Isabel depositó a su hija en los brazos de la novicia. Fue como arrancarse el corazón. «Cuídala como si fueras yo». Envuelta en pañales improvisados, Esperanza fue llevada, envuelta en una capa azul, bajo la lluvia, escondida dentro de un cesto de ropa sucia. Camila se deslizó por los pabellones como una sombra y logró salir por la puerta trasera del convento. Nadie la vio, nadie la oyó. Caminó durante horas por senderos de arcilla, con el miedo ladrando en sus oídos hasta llegar al pueblo al amanecer. Allí toqué la puerta de una mujer a la que no veía desde hacía años, y le entregué el alma de Isabel. Mientras tanto, Isabel fue encontrada tendida en el almacén. Fingió inconsciencia, temblores, fiebre. Las monjas creyeron que era anemia, un colapso. La Madre Superiora ordenó reposo absoluto. El cuerpo de la joven, frágil y herido, era convincente, pero en su interior el pecho le ardía de añoranza. Cada minuto lejos de Esperanza era una tortura. Pero Isabel sabía que había hecho lo correcto. Su hija estaba viva y libre. Pasaron los días. Camila regresó con noticias. La niña estaba a salvo, registrada como huérfana, con el nombre que Isabel había elegido. Estaba alimentada, limpia y cuidada con cariño. Las dos se abrazaron en silencio, con lágrimas que decían todo lo que sus bocas no podían expresar. A partir de ese día, Isabel comenzó a urdir otro plan: huir de Santa Dolores para siempre, reencontrarse con Esperanza y reconstruir una vida lejos de la oscuridad. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Durante una inspección, sorpresa, el convento fue investigado por acusaciones de maltrato. Documentos falsos, registros borrados y habitaciones cerradas llamaron la atención de las autoridades. Algunas internas fueron trasladadas, otras desaparecieron. Isabel, temiendo por la vida de Camila, le rogó a la novicia que escapara antes de que fuera demasiado tarde. Con un último abrazo, Camila prometió: «Un día las encontraré, a ti y a Esperanza». Isabel se quedó sola. Desde ese momento, el silencio fue su único compañero, pero su corazón, aunque herido, latía de esperanza. Sabía que Esperanza estaba viva, y aunque tardaran años, décadas, algún día se volverían a encontrar, porque el amor de una madre o el de una abuela trasciende el tiempo, el dolor e incluso el infierno. E Isabel, marcada por las llamas de la vida, se prometió a sí misma: «Volveré por ti, hija mía, pase lo que pase». Crece sana y rodeada de cuidados en el orfanato de San Cristóbal. Pero no tenía una madre visible, la directora del lugar, doña Matilde, una viuda austera pero amable, que la tratara con cariño. Sus grandes ojos oscuros y su sonrisa constante lo hacían especial. Era una niña tranquila e inteligente, y parecía tener una luz que conmovía a todos.
Camila la visitaba en secreto cada mes, trayendo mantas bordadas por Isabel y pequeños escritos ocultos entre paneles. Pero la calma nunca dura cuando el sistema ve valor donde solo hay inocencia. Una organización llamada Ángeles de la Caridad, vinculada a la iglesia y al gobierno local, visitaba periódicamente el orfanato. Oficialmente buscaban ayudar, pero entre bastidores operaban un turbio sistema de adopción internacional. Niños eran secuestrados con documentos falsos, sin el consentimiento de sus madres, y vendidos a familias adineradas del extranjero. Esperanza, con su exótica belleza y perfecta salud, se convirtió en un blanco fácil. Una tarde, un carruaje negro se detuvo frente al orfanato. Dos mujeres bien vestidas, con cruces brillantes en el pecho, se presentaron como representantes de la fundación. Llevaban documentos sellados y una carta de autorización superior. Doña Matilde, desconfiada, pidió tiempo para revisar, pero al día siguiente llegó un funcionario del gobierno con una orden firmada. Esperanza debía ser trasladada por su amiga. Matilde lloró. Sabía que algo no andaba bien, pero no pude detenerlo. Camila, preocupada, corrió desesperada al orfanato, pero ya era demasiado tarde. Se habían llevado a Esperanza en ese mismo carruaje negro, con rumbo desconocido. Nadie quería decir a dónde. Nadie respondía las cartas. Matilde solo le dio a Camila la manta bordada con el nombre Esperanza y un colgante de plata que había estado en su cuna. Camila rompió a llorar. Sintió que había fracasado, que la había perdido para siempre. En Santa Dolores, Isabel esperaba noticias, ajena a la tragedia. En sus noches solitarias seguía bordando para su hija y escribiendo pequeñas letras en retazos de tela, creyendo que serían entregadas. Camila, desolada, no tuvo el valor de decir la verdad. Prefirió mantener viva la llama de la esperanza y se prometió encontrar a la niña, pasara lo que pasara. Pero el sistema era cruel y las huellas, borradas, pasaron los años. Isabel salió del convento tras una reforma impuesta por el gobierno. Gastaron unos pesos y un viaje a la capital. No tenía casa, ni familia, ni un nombre limpio. Pero él llevaba en el bolsillo las cartas nunca entregadas y en el corazón una promesa ardiente. Vagaba por las calles, dormía en estacionamientos, trabajaba de costurera en mercados. Todo el tiempo preguntando en cada esquina por su hija, perdida. A veces pensaba en Teresa, en su traición, cómo destruyó su vida por ambición. Otras veces imaginaba a Alejandro estaría vivo, sabría de la niña. ¿La buscarías tú también? Las preguntas eran nudillos silenciosos, pero Isabel no se detuvo. Vivía como una sombra, invisible pero decidido. Sabía que la ciudad ocultaba verdades. Aunque me duela cada paso, no me rendiré. Un día, en un mercado de antigüedades, vi una cruz de plata idéntica a la de Esperanza. Le pregunté al vendedor, quien recordaba habérsela comprado a una mujer pelirroja con acento extranjero. Era una pista, la primera en años. Isabel sintió que el universo, después de tanto castigo, se convertía en un infierno, y él lo tomaría con todas sus fuerzas. Te encontraré, hija mía, aunque tengas que seguir cada sombra de esta ciudad maldita. La Ciudad de México era un monstruo gris de concreto, fauces y almas perdidas. Isabel, con sus zapatos rotos y su manta remendada, caminaba entre avenidas como un fantasma. A los ojos de los demás era solo una noche sin rumbo, pero en su interior ardía el fuego de una promesa. Encuentra a tu hija, vivan los muertos. Cada rincón, cada rostro infantil, delataba un eco de esperanza. Caminaba como quien trepa entre escenas, buscando las brasas de una historia viva. Con cada año que pasaba, su rostro se arrugaba más, pero sus pasos perdían ritmo.
Se familiarizó con los vendedores de La Lagunilla, las lavanderías del barrio de Tepito y los porteros de los hospitales públicos. Tomó una foto desteñida de Esperanza de bebé, bordada con su propio nombre en la manta azul, y preguntó a todos: ¿La han visto? ¿Recuerdan esta cara? Muchos lo negaron, otros sonrieron con lástima, pero Isabel no se rindió. Isabel dormía en estaciones de tren, en bancas de parques y, en ocasiones, dentro de iglesias. Era conocida entre los sacerdotes por su fe silenciosa. Nunca pedí limusinas, solo agua y, si se podía, un tren. En una parroquia céntrica, un joven sacerdote llamado Elías se conmovió con su historia. Le ofreció comida y alojamiento para pasar el invierno. Allí, Isabel lo anotó todo en un cuaderno. Cada detalle, cada nombre, cada cruz que cargaban. A veces dormía con Alejandro. Mientras tanto, él aparecía de uniforme, con flores, buscando a su hija. Pero yo siempre despertaba sola. Empezó a escribir cartas imaginarias. Si estás vivo, si alguna vez me amaste, ayúdame a encontrarlo. Nunca supuse si fue una traición, si morí o si seguí buscando otro rincón del mundo. Su historia de amor se había convertido en un eco lejano, eclipsado por una lucha mayor, la de una madre convertida en guerrera. Las manos de Isabel se volvieron torpes de tanto coser. Trabajaba en mercados remendando ropa para turistas y con ese dinero compraba papel y bolígrafos. Empezó a dejar notitas por toda la ciudad, como migas de pan para un alma perdida. En ellas escribió: «Esperanza, si estás aquí, soy tu madre, nunca más te buscaré, te amo». Las pegan en postes, paredes y escaparates. Muchos pensaron que estaba loca. Ella sabía más. Un día, en una radio comunitaria, anunciaron un programa testimonial. Isabel escribió una carta con su historia y su decepción por la recepción. No esperaba respuesta, pero semanas después llamó. «Te ofrecerán leer tu historia al aire». Ella, nerviosa, fue. Con voz temible, le contó sobre Santa Dolores, sobre Camila, sobre la niña robada. Era la primera vez que su voz surgía del silencio, y el país la escuchó. Después de la transmisión, Isabel volvió a su rutina, sin ilusiones. Pero unos días después, un joven periodista llamado David se le acercó en el mercado. Escuché su historia y quise investigar. Juntos comenzaron a revisar archivos, actas de adopción y viejas notas. David era como el nieto que nunca tuvo, inquieto, curioso y profundamente conmovido. Por primera vez, Isabel no se sintió sola. Pasaron los meses, y una tarde lluviosa, David regresó con una extraña sonrisa en los labios. Había encontrado un documento. Adoptado en 1986, el nombre de una familia extranjera con un tono dactilar, borroso, pero con un número de referencia que coincidía con uno de los bordados de Isabel. Era una posibilidad real. La chispa de la esperanza comenzó a brillar. Isabel cerró los ojos y murmuró: «Te lo dije, Esperanza». No me rendí. El expediente que David encontró pertenecía a una adopción internacional confidencial y sellada. La familia adoptiva era de Guadalajara, pero en algún momento se habían mudado a Monterrey. El nombre de la niña adoptada se había cambiado a Clara Alejandra. Al oír ese nombre, Isabel sintió una descarga en el pecho. «Alejandra, como tu cura», murmuró. Fue como si el destino le hubiera devuelto los pedazos rotos, uno a uno. David localizó a Clara Alejandra. Era una brillante abogada de tan solo 27 años, especializada en derechos humanos. Trabajaba para una ONG que luchaba por la justicia para las mujeres desaparecidas. Isabel rió entre lágrimas. «Mi niña, crecí luchando por mujeres como tú». El mundo daba vueltas inexplicablemente. Clara desconocía sus verdaderos orígenes. Había sido criada por padres amorosos,
pero siempre había sentido que algo de su pasado se había borrado, como una página arrancada. Isabel insistió en que no la buscaran de inmediato. Quería esperar. Tenía miedo de ser rechazada, de que su nieta pensara que estaba loca. Pero David, impaciente, ideó un plan. Descubrió que Clara frecuentaba una cafetería en el centro todos los domingos por la mañana. Y allí estaban, sentados a la mesa del fondo, esperando con el corazón en un puño. Cuando entró, con su cabello oscuro suelto y pasos decididos, Isabel sintió que el tiempo se detenía. Clara pidió su café y se sentó sola, revisando papeles. David se acercó, fingiendo ser un periodista que buscaba una entrevista. Ella sonrió amablemente. Él entabló conversación, elogió su trabajo y luego, discretamente, dejó una vieja foto sobre la mesa. La del bordado con el nombre Esperanza y la azul. Clara la cogió intrigada. «¿Dónde consigo esto?», preguntó. David simplemente señaló hacia el fondo del local. Isabel se levantó lentamente, como si cargara con 100 años a cuestas. Clara parecía una anciana. Sus miradas se cruzarían. Por primera vez, algunas llenas de cicatrices, otras muchas preguntas. Isabel al teléfono. Simplemente sacó del bolsillo una pequeña cruz de plata idéntica a la que Clara llevaba en su celda. El joven sintió frío. Su cruz había sido un regalo de infancia, sin historia. Eso le dijeron. Y ahora una extraña mujer la tenía. Los segundos se alargaron como siglos. «Te llamo Isabel», le digo finalmente a la anciana. «Y tú eres Esperanza». Clara rió nerviosamente, pensando que era una broma. Pero al ver los ojos de Isabel llenos de lágrimas y a David firmemente a su lado, algo en su interior se quebró. «Mi madre adoptiva, te digo que me encontrarás en un convento». Isabel dejó escapar un gemido silencioso. Esas palabras fueron la clave. La verdad se reveló sin necesidad de gritar. Clara empezó a temblar. «¿Eres tú, mi abuela?» Isabel no pudo contenerse. «Si alcanzo el espacio y el abrazo con una fuerza ancestral, ¿cómo recupero lo que creía perdido para siempre?» Clara, confundida, dejó de hacerlo. En sus brazos sentí algo que nunca antes había sentido, un calor diferente, una paz dolorosa. Las lágrimas inundaron sus corazones sin saber por qué. Isabel, entre solos, susurró al oído: «Buscas toda mi vida, hija mía, toda mi vida». En este café se recompuso un pedazo de historia. El corazón de la abuela encontró el eco de su lucha. Y aunque no quedaban respuestas, aún quedaban herencias sin terminar. Clara asumió que su vida acababa de cambiar para siempre, porque hay verdades que queman, pero también iluminan. Y lo cierto es que Isabel llevaba décadas cargando con una carga. Por fin tenía un rostro, un nombre, y brazos que la abrazaran en su camino de regreso. Clara no podía dormir. Tras el encuentro con Isabel, su mente estaba turbulenta. Había algo dentro que se había desprendido, como si una puerta que siempre había estado cerrada se hubiera abierto violentamente. Su madre adoptiva había contado versiones confusas de su adopción, todas con agujeros, pero ahora tenía nombres cerrados, y una mujer con lágrimas de verdad que la llamaba mi esperanza. Decidí buscar más. Necesitas saberlo. Al día siguiente, Clara fue a visitar a Isabel. La encontré en una humilde pensión, con una maleta llena de recuerdos. Isabel me entregó un cuaderno desgastado, con tapas de lona y páginas escritas a mano. «Aquí está mi vida», dije. Clara abrió y encontró cartas sin abrir desde 1964, escritas como si alguien le hubiera contado una historia a una niña ausente. Letras firmes al principio, temblorosas al final. «Querida Esperanza, hoy vi una polilla y pensé en ti». Cada página era un grito silencioso,
Isabel escribió sobre los días en Santa Dolores, sobre Camila, sobre su fallida huida. Contó cómo lo perdió todo, su casa, sus padres, su apellido, y cómo aprendió a coser para sobrevivir. Pero nunca dejé de escribir, hija mía, porque escribir era la única manera de abrazarte sin tocarte. Clara lloró. Por primera vez comprendí el vacío que siempre tuvo significado. Su origen no fue una ausencia. Fue una guerra de amor. Entre las cartas, Clara encontró otra sorpresa, una pequeña caja de metal con el nombre Alejandro R. grabado. Dentro había un anillo de compromiso oxidado, una carta inacabada y una insignia militar. Clara, con 900, el corazón acelerado, preguntó quién era. Isabel respiró hondo. Era tu abuelo, y también mi gran amor. Juré que me protegería, pero desaparecí antes de que pudiera cumplir su promesa. La carta estaba firmada en 1965. Nunca se envió. Clara tomó los documentos y usó sus contactos en la ONG para investigar. En menos de una semana, descubrió que Alejandro había sido reportado como desaparecido mientras estaba de servicio. Pero registros secretos indicaban que había sobrevivido y vivía bajo una identidad falsa, protegido por una red militar. Murió en 1997, solo, sin esposa ni hijos registrados. Pero había dejado un diario que, irónicamente, fue enviado a los archivos de la ONG donde trabajaba Clara. El diario de Alejandro revelaba una historia trágica. Tras intentar proteger a Isabel, fue amenazado, expulsado del ejército y enviado al norte. Vigilado, nunca pudo escribir ni regresar, pero cada noche escribía sobre mi estrella oculta, sobre la joven de ojos valientes y el bebé que tal vez nunca conocería. Si alguna vez lees esto, perdóname, fui un cobarde, pero siempre te amé. Clara leía las páginas como si fueran un espejo. Allí estaba su historia y la fuente de su propia fuerza. Conmocionada, Clara decidió publicar un artículo sobre el caso de su abuela, exponiendo la verdad sobre Santa Dolores, la red de adopciones ilegales y los abusos que habían permanecido silenciados durante años. Con nombres, fechas y testimonios, desató una polémica nacional. La justicia, aunque tardía, empezó a actuar. Muchas otras víctimas se presentaron. Algunas lloraron al reconocer a Isabel en la televisión. Lo que se había borrado comenzaba a reescribirse con dignidad. Isabel, sentada en la modesta sala de la pensión, observó la entrevista de su nieta con una sonrisa cansada. Por primera vez se sintió escuchada, rescatada. Su historia, antes sepultada bajo la vergüenza y el miedo, ahora iluminaba la vida de otras mujeres. Y al final del reportaje, Clara levantó el diario de su abuelo y dijo: «Me llamo Clara Alejandra, pero hoy decido llamarme Esperanza, porque esa es la herencia más poderosa que me dejó mi abuela». El sol caía suavemente sobre la ciudad cuando Isabel y Clara, finalmente juntas, caminaban por las calles que habían sido testimonio de tantas lágrimas y esperanza. No era solo un reencuentro, era la culminación de una lucha que abarcó décadas, generaciones y silencios. Isabel, con la mirada cansada pero llena de orgullo, sostenía la mano de Clara como si hubiera depositado toda la fuerza que le precedió. «Este fuego que llevo dentro», le digo, «ahora arde dentro de ti». Clara sentía el peso de la historia de su familia a cada paso. Conoce el sacrificio de su maltratador, la pérdida y la injusticia, pero también la valentía y el amor infinito. A través de sus investigaciones y testimonios, había convertido el dolor en esperanza para muchas mujeres que, como Isabel, habían sufrido en silencio. «Somos la voz de quienes no pueden hablar», afirmó con determinación. Y esa voz era ahora un fuego que nada podía apagar,
Juntos, decidieron fundar una organización dedicada a rescatar a niños y mujeres de situaciones de abuso y abandono, llamándola Esperanza Viva. Querían que el nombre de esa niña nacida en medio del tormento pero protegida por el amor, se convirtiera en un símbolo de lucha y renacimiento. Isabel, de 80 años, se sintió joven por primera vez, emocionada por la luz que emanaba de su bebé. En la inauguración, Clara habló ante un público emocionado, contando la historia que muchos desconocían. Recordé a Alejandro, el abuelo, ausente, cuyo recuerdo servía de puente entre el pasado y el presente. Fue nuestro primer guerrero, dije, y ahora continuamos nuestra batalla, no con armas, sino con justicia y verdad. Isabel, desde el fondo de la sala, se secó las lágrimas. La herencia del fuego se había transformado en un llamado a la esperanza. Pero la vida no perdona las herencias fácilmente. Teresa, la hermana que traicionó a Isabel, apareció en las noticias arrestada por corrupción y abuso de poder. Su caída fue rápida y pública, un castigo justo para alguien que había permanecido tan dolido. Isabel está llena de odio, solo de tristeza. Ya había aprendido que la verdadera justicia no era venganza, era paz. Y esa paz, ahora, la abrazo con fuerza. En la tranquilidad de su hogar, Isabel escribió sus últimas cartas, esta vez no para esconderse ni sufrir, sino para dejar un legado. Cartas a Clara, a las futuras generaciones, a todas las mujeres que lucharon en silencio. Nunca olviden, escribió, que el amor es la fuerza más poderosa, capaz de cruzar cualquier infierno. Sabía que, aunque ella ya no estuviera, la llama seguiría viva en el corazón de Esperanza. Anoche, Isabel durmió con Alejandro y con la niña que crearon juntos. Mientras tanto, un fuego brillante envolvió a la familia, calentando sus almas y sellando su destino. Cuando él despertó, con una sonrisa serena, susurró: «Estoy en paz, porque después de tanta oscuridad había encontrado la luz, y tú, historia, una vez enterrada, ahora brilla para siempre». El nombre de Esperanza no era solo el de una niña perdida, sino el símbolo eterno de una batalla ganada. Isabel y Clara, abuela y nieta, se tejieron con dolor, valentía y amor en una nueva realidad. Y así, en cada lágrima derramada y en cada sonrisa compartida, la herencia del fuego sigue ardiendo, iluminando caminos y corazones para siempre.